Vamos a disponer entonces nuestro corazón para lo que la palabra de Dios hoy quiere enseñarnos. Yo le voy a pedir por favor que me acompañe en su Biblia en el libro de Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 6. Y si lo tiene, si me puede decir amén, por favor. Primera de Pedro, capítulo número 5, versículo número 6, dice la palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Me gustaría mucho que leyera junto conmigo el versículo número 6. Voy a contar 3 y si me pudiera acompañar. 1, 2, 3. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando fuere tiempo. Amén, amén. Este texto de la Biblia tiene una enseñanza hermosísima, hermano. Tiene una palabra de mucha fe, de mucha esperanza, una palabra donde usted puede encontrar las fuerzas necesarias, la actitud necesaria para enfrentar las angustias y las adversidades que se nos puedan presentar en la vida, para poder fortalecer su convicción en Dios, su fe y su fortaleza ahí en Dios, en el momento de la prueba, en el momento de la tentación, en el momento de la angustia. Fíjese qué tremenda enseñanza dice aquí el libro de Pedro, Primera de Pedro, capítulo número 5. Y esa enseñanza también está basada en la actitud que usted y yo debemos de tener ante estas circunstancias que yo le estoy platicando. Y algo que me llama muchísimo la atención y que me parece una muestra innegable del amor de Dios y de Jesucristo para con todos los que le amamos, todos los que le seguimos y aún por los que se están añadiendo, es el amor y el cuidado que Él tiene de nosotros aún en los tiempos de adversidad y de prueba. ¿Y por qué digo aún en los tiempos de adversidad y de prueba? Porque muchas veces cuando pasamos por situaciones difíciles, por circunstancias adversas, podemos pensar que es un tiempo que está totalmente fuera del dominio de Dios, o que es un tiempo en el que estamos alejados de Dios, o que es un tiempo en el que Dios está molesto con nosotros y por eso estamos pasando por esa circunstancia. Pero fíjese que la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que aún en el momento de prueba y de adversidad, aún en tiempo de angustia, dice la Biblia que el Señor y su mano poderosa nos va a exaltar en el tiempo de Él, y aparte va a cuidar de nosotros. Él va a cuidar de nosotros. Amén. Sí, Él va a cuidar de nosotros. Y todavía más dice la Biblia: en ese tiempo echa tus cargas delante de Dios. Eso me parece algo hermoso, porque como cristianos, como hombres y mujeres que confiamos en Dios, podemos saber que aún en situaciones de angustia, de tentación, de adversidad, en situaciones que se salen de nuestro control, podemos tener el cuidado y el respaldo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Podemos tener el cuidado y el respaldo de Dios, hermano.
Y sabe algo, tener una nueva vida en Cristo es lo más increíble y sensacional que le puede pasar en la vida. Cuando estamos apartados de Dios, cuando no conocemos de Jesucristo, estamos extraviados y perdidos en el pecado. Estamos hundidos muchas veces en pecados que nos llevan hasta un dominio total y hasta perder completamente todo, nuestra familia, la relación con nuestros hijos, el matrimonio. Pero en el momento en el que llegamos a los pies de Jesucristo y tenemos un encuentro con Él, entonces podemos tener una nueva vida, podemos tener ahora confianza, fe, esperanza. Podemos, hermanos, ahora caminar de la mano de Dios y saber que de nuestro lado está el poderoso Dios. Ya no estamos solos, ya no caminamos solos, ahora podemos ir confiados. Podemos saber que nuestro Padre amoroso va tomado de nuestra mano. Pero eso no significa que quizá podamos seguir enfrentándonos a situaciones adversas, hermano. Y ese es al punto que voy. El hecho de tener una vida en Cristo, el hecho de vivir en los caminos del Señor, no significa que no se puedan presentar situaciones adversas o situaciones difíciles a nuestra vida. Sí las puede haber. Sí podemos vivir situaciones que se salen de nuestro control o que ni siquiera nosotros esperábamos que vinieran. Pero ahora es diferente. Ahora podemos caminar tranquilos, ahora podemos tener un sentido, ahora podemos tener un objetivo, ahora podemos saber quién está de nuestro lado. Muchas veces cuando nos metemos a los caminos del Señor pensamos que, bueno, pues ya todo va a ser perfecto, ya todo va a ser color de miel, pero muchas veces no puede ser así, hermano. Por supuesto que Dios nos llena de bendiciones, Dios nos llena de grandes promesas, pero muchas veces puede haber alguna circunstancia difícil, circunstancias como quizá una mala noticia, la rebeldía de un hijo que se va de la casa, cuando un varón pierde su empleo, o una enfermedad que viene de repente a la vida de una persona. Muchas veces puede venir la angustia, la depresión por alguna situación o algún conflicto en el matrimonio que quizá pues se sale de control. A veces hay situaciones que ni siquiera nosotros provocamos. Puede ser un asalto, puede ser una acusación, puede ser muchas veces problemas en la familia. No lo sé, hermano, pueden ser muchas situaciones, muchas circunstancias, pero lo que hoy la palabra de Dios nos enseña es que en esas circunstancias podemos encontrar la confianza en Dios y podemos tener la seguridad de que Dios está de nuestro lado. Y es una excelente oportunidad también para ver la gloria del Señor y la mano del Señor en nuestras vidas, porque cuando vivíamos apartados del Señor y venía un problema o una circunstancia difícil a nuestra vida, pues era un infierno sobre otro infierno. Si de por sí vivir separados de Dios es un infierno, y ahora que venga un problema, pues es aún doble el problema, es mayor. Pero cuando vamos caminando de Cristo y nos enfrentamos a una situación adversa, puede ser una oportunidad más para conocer la gloria de Dios, para tener ese dominio y tener esa fortaleza en nuestra fe y confiar en las promesas de Dios. Yo sé que esto puede parecer difícil, porque quizá una persona pueda decir: ay, hermano, pues usted ¿cómo sabe que lo que yo estoy viviendo? Mi hijo se me fue de mi casa, yo estoy ahorita estresado, estoy cansado, estoy llorando, estoy pasando por una enfermedad muy difícil, estoy gastando mucho dinero antes que no, o cosa que antes no hacía, estoy pasando por un conflicto muy difícil en mi matrimonio, están haciendo recorte en mi trabajo y acabo de perder mi empleo, tengo 3 hijos, tengo que pagar renta, tengo que pagar mis compromisos. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que va a suceder? Y quizá muchas personas puedan vivir en angustia, en preocupación. Quizá muchas personas puedan estar viviendo en un padecimiento que lo lleva quizá a la depresión, a la tristeza.
¿Qué va a pasar conmigo? Inmediatamente lo primero que pensamos como seres humanos es en lo peor. Pensamos inmediatamente en las cuestiones del futuro y pensamos en la peor de las circunstancias, cuando quizá todavía ni suceden. Estamos dando por hecho cosas malas que ni siquiera han venido a nuestra vida y estamos pensando en lo último. ¿Y qué va a pasar? Nadie me va a ayudar, no voy a encontrar un empleo, no voy a salir de esta enfermedad, mi hijo nunca va a regresar. ¿Qué va a ser de él? ¿Qué va a ser de mi matrimonio? ¿Qué va a ser de mis negocios? ¿Qué va a ser de mi familia? Y puede venir la angustia y la situación, esa situación difícil a la vida del cristiano. Pero la palabra de Dios hoy es preciosa y es poderosa, hermano, porque dice la Biblia, aún bajo esas circunstancias, dice la Biblia, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, porque Él os exalta cuando fuera tiempo, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, dice la palabra de Dios. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, hermano. Muchas veces podemos pensar lo contrario cuando estamos viviendo una situación como estas. ¿Esto acaso será la voluntad de Dios? ¿Acaso será la voluntad de Dios que yo esté padeciendo? ¿Acaso será la voluntad de Dios que yo esté pasando por esta situación? Pero la palabra de Dios es muy clara. Dice, pasará ese tiempo, se cumplirá ese tiempo, y Dios mismo, el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria, nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá, y Él los va a establecer, dice la Biblia. Y esto tiene un significado muy, muy grande para nuestra vida y para nuestra fe el día de hoy, hermano. El día de hoy usted debe de comprender que los problemas y las adversidades se pueden presentar, sí se pueden presentar, pero ya no podemos tomarlos como antes. Ahora nuestra trinchera es distinta. Nuestra trinchera ahora la tenemos en el refugio, en el lugar secreto, donde podemos humillarnos y donde podemos clamar a nuestro Dios. Antes quizá queríamos dejarlo todo, queríamos botar todo, queríamos quizá hasta quitarnos la vida, ya no queríamos saber nada. Pero hoy en Cristo debemos de asumir esas circunstancias con una visión distinta, con un corazón distinto, sabiendo que puede ser o es una gran oportunidad para que Dios nos muestre su gloria y su poder una vez más, para que Dios nos dé algo que ni siquiera nosotros esperábamos, hermano. Porque muchas veces esa circunstancia difícil, ese problema se puede convertir en la más grande bendición, hermano. Y yo creo que muchos podemos dar testimonio de eso. ¿Sabe por qué? Porque cuando vivíamos apartados de Dios, pues estábamos en grandes problemas y angustias. Pero benditos sean esos problemas y esas angustias, porque gracias a ellos conocimos al Señor, hermano. Amén. Yo vivía en una gran angustia, apartado de mi hogar, rebelde a mis padres, hundido en el pecado. Pero benditos problemas por los que pasé, porque Dios hizo que doblara mis rodillas, y fue la mayor de las bendiciones que me pudo pasar en la vida, porque conocí al Señor, hermano. Pude conocer al Señor. Y sabe algo, no es decepción, aún ya conociendo al Señor, ese problema, esa circunstancia difícil puede llegar a ser una gran bendición para su vida. Pudiera parecer difícil, pero no lo es así, hermano, si usted tiene fe, porque recuerde que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Yo me acuerdo mucho que en alguna ocasión estaba yo con mi esposa y
Estábamos muy recién casados y de repente vino una decisión muy difícil en el trabajo, y que se nos complicó muchísimo, hermano. Cada vez que yo llegaba en las noches a mi hogar, yo veía a mi esposa llorando y yo le decía: no te preocupes, todo va a estar bien. Llegaba la siguiente noche y seguía llorando. Yo le digo: no te preocupes. Yo la abrazaba, yo le decía: no te angusties, mi amor, todo va a estar bien. Estamos bajo el control de Dios. Y llegó la mala noticia, llegó la adversidad. Y llegó un momento en el que mi esposa me dijo: no, es que teníamos que tomar una decisión de cambiarnos y de hacer planes distintos, de movernos a otros lugares, a un lugar más lejos de todo, de la familia, de la congregación. Yo le decía: no te preocupes. Y llegó el día en el que tuvimos que tomar esa decisión. Y mi esposa, yo me acuerdo que me decía, y yo dentro de mi corazón también lo sentía muy fuerte, pero por fortalecer a mi esposa, uno como varón pues trata de hacer lo posible por levantar el ánimo de la esposa. Yo le decía: no te preocupes, pero créame que por dentro también me estaba desmoronando, hermano. Tuvimos que tomar la decisión, aunque no quisimos, y nos cambiamos. Nos fuimos a otro lugar. Cambió todo en nuestras vidas. Las primeras semanas fueron muy difíciles porque no podíamos comprender por qué habíamos tomado esa decisión y por qué estamos aquí. Estaríamos mejor en otro lugar, estaríamos mejor. ¿Por qué Dios quiso esto? ¿Por qué me tuvieron que cambiar de lugar? ¿Por qué me tuvieron que mandar tan lejos? Pero pasado el tiempo, hermano, ese lugar a donde Dios nos llevó se convirtió en la etapa más hermosa de nuestro matrimonio. Y para no hacerle el cuento tan largo, después de meses, casi medio año, ya ni siquiera nos queríamos mover de ahí, porque ese lugar a donde nos llevó el Señor se convirtió en la bendición más grande que nos pasó en la vida, o una de las bendiciones más grandes que nos pasó en la vida. Y sabe algo, muchas veces no podemos ver la voluntad de Dios porque nuestros recursos son limitados, pero los recursos de Dios son ilimitados. No podemos ver muchas veces la voluntad de Dios en medio de los problemas o de las decisiones difíciles porque nuestra vista es limitada, pero la vista de Dios es ilimitada y tiene un plan perfecto para su vida. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Y son tres puntos muy sencillos que hoy el Señor nos quiere enseñar. ¿Y cuál es la actitud que debemos de tomar en medio de esas circunstancias difíciles? Y dice la Biblia, y es el punto número 1 en el versículo número 6, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Más adelante está hablando la palabra de Dios de esas situaciones difíciles que pasan en nosotros. ¿Qué debemos de hacer? Cuando pasamos por situaciones difíciles o adversas, cuando estamos teniendo luchas, cuando estamos teniendo situaciones difíciles, podemos tomar dos actitudes, hermano. La primera actitud que podemos asumir en medio de esos problemas o de esas situaciones adversas es la falta de humildad, el quejarnos y vivir con altivez delante de la presencia de Dios. El por qué, el Dios no me escucha, el Dios no está conmigo, el por qué estoy padeciendo esto, el quejarse delante de Dios, el no tener la capacidad de humildad y decirle: Señor, toma el control de mi vida. O podemos tener una segunda actitud y decirle al Señor, como dice la Biblia: humillaos, es decir, ser humildes, mansos, obedecer y aceptar su voluntad, echando nuestras cargas en Él.
¿Qué ocurre con los que toman el primer camino? Las personas que toman la primera actitud que mencionamos ahorita, de reclamo, de falta de humildad, de mansedumbre, de paciencia delante del Señor. ¿Qué es lo que pasa con ellos? Bueno, este tipo de personas comienzan a tener juicio en su corazón. Comienzan a tener juicio en contra de Dios, juicio en contra de sus autoridades, los jóvenes con sus padres. Empiezan a dudar de las promesas de Dios. Empieza a venir el desánimo. Empieza a venir quizá la autosuficiencia. Y empiezan a reclamarle a Dios, hermano. Muchas personas que están teniendo una necesidad económica, una necesidad de salud, aunque quizá visualmente, exteriormente puedan seguir acercándose a Dios o viniendo a la congregación, por dentro tienen queja, por dentro están reclamando, por dentro están diciendo: ¿por qué, Señor? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué me está sucediendo esto? Y quizá yo pudiera preguntarle: ¿por qué no, hermano? ¿Por qué no? Usted no conoce la voluntad de Dios. Oiga, pero es que es muy difícil la situación que yo estoy viviendo con mi hijo, en mi matrimonio, en mi trabajo. Es muy difícil esta situación, es muy estresante, me causa mucha angustia, me causa mucho temor. Precisamente eso es lo que sucede con las personas que no toman una actitud de humildad delante de las adversidades, ante la presencia de Dios. Comienzan a tener depresión, desilusión, pensando que Dios no contesta sus oraciones, y terminan haciendo su voluntad en lugar de la voluntad de Dios. Y ese temor, esa preocupación, esa amargura, ese odio, a veces ese coraje en contra de Dios, en contra de quien usted quiera, los lleva a tomar malas decisiones y todo les sale mal. En lugar de aportar, terminan agravando más el problema o la circunstancia con la familia. Terminan lastimando más el corazón de la esposa, de los hijos. Terminan complicando más la situación en la familia. Y viene y se decae el ánimo en casa. Hay un efecto colateral con la familia de preocupación, de estrés, de angustia. Y en el peor de los casos, piensan que otra cosa les puede sacar de esa adversidad, como su dinero, como sus cuentas en el banco, los amigos, los parientes, su autosuficiencia, su experiencia. Y salen aún peor las cosas, hermano. Pero como le mencionaba, la respuesta a esto es que nosotros no podemos ver más allá, pero Dios sí lo puede hacer. ¿Qué ocurre con los que toman la segunda actitud? Una actitud de humildad, una actitud de decirle: Señor, yo quiero aceptar tu voluntad, yo quiero ser manso y humilde, quiero aceptar, Señor, esto que estoy viviendo, no está en mis manos salir de ello. O me hundo más o me entrego a tu voluntad, Señor. Bueno, ¿qué ocurre con esas personas? Las personas que toman esta actitud delante de Dios, saben que pueden correr a la presencia de Dios, hermanos. Saben que pueden refugiarse en Dios. El título de esta predicación es: Dios es mi refugio y mi fortaleza. Las personas que están pasando por una situación difícil, las personas que están pasando por una adversidad, las personas que quizá ahorita están pasando por una enfermedad, las personas que están pasando con un conflicto de rebeldía en el hogar. A lo mejor un joven ahorita está muy estresado porque no se puede quedar en una opción educativa, a lo mejor porque no encuentra trabajo, a lo mejor aquí hay una mamá que no tiene esposo, que está manteniendo 1 o 2 hijos y está muy estresada, está muy cansada, está muy preocupada por la economía, por el dinero. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy viviendo esto? Ese tipo de personas saben que pueden correr
a la presencia de Dios, porque sabe algo, hermano, como cristianos podemos padecer. Sí, podemos padecer. La misma Biblia en el libro de Pedro lo dice. Sí podemos padecer. Y puede haber dolor y angustia. Sí, hermano, no le voy a decir que no, porque somos seres humanos, somos carne. Pero a medida de que el varón o la mujer de Dios se acercan a la presencia de su Señor, esa carga se va menguando, se va quitando. Y dice la Biblia: y la paz que sobrepasa todo entendimiento vendrá a vuestras vidas. Esa paz que el mundo no da. Sí, en medio de la circunstancia difícil. Sí, hermano, en medio de esa adversidad. Hoy yo le digo de parte de Dios: no se preocupe, hermano, no se preocupe, hermana mía, descanse en el Señor. Su fortaleza y su fuerza está en el Señor. Joven, no desmaye orando por su padre, orando por su mamá, orando por su familia, orando por sus estudios, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén, hermano. Así que no desmaye, refúgiese en la presencia de Dios, hermano. Y es maravilloso lo que dice la Biblia. A mí me impresiona totalmente, porque dice el Señor: no se preocupe, mi hijo, no se preocupe, mi hija, porque aún en esas circunstancias yo solamente te pido: humillaos bajo la poderosa mano de Dios. Es decir, yo tengo el control. Hazte a un lado, déjame tomar el control de las circunstancias. Mi mano es más fuerte que la tuya. Y si nosotros nos refugiamos y comenzamos a clamar a Dios y le damos ese lugar para que Él comience a operar, para que Él comience a actuar en nuestras vidas, verá que esa situación pasará. Y dice la Biblia: en su tiempo Él os exaltará, porque el Señor tiene cuidado de nosotros. Tiene cuidado de nosotros, hermano. Descanse en el Señor. Yo no sé la situación que está pasando, yo no sé la adversidad que está pasando, pero descanse en el Señor, en el nombre de Jesucristo. Confíe en el Señor, hermano, no desmaye. Levántese en el nombre de Jesús, levante la cara al cielo, clame a su Señor, y ese hijo volverá, esa hija volverá, esa enfermedad acabará. Y Dios le mostrará su voluntad, Dios le mostrará su propósito. Espere en el Señor. La esperanza no avergüenza, hermano. Espere la promesa de Dios. Yo no sé cuánto tiempo vaya a ser ese desierto. Yo no sé cuánto tiempo vaya a ser ese temor. Hay personas que viven angustiadas porque saben que tarde o temprano va a llegar esa decisión difícil. ¿Y qué va a ser de mi esposa? ¿Y dónde vamos a vivir? ¿Y dónde vamos a comer? ¿Y qué va a ser de mi trabajo? ¿Y qué va a ser de mi familia? ¿Qué va a ser de mi negocio? ¿Me lo van a cerrar? ¿Qué va a ser de mi salud? El doctor ya me diagnosticó. Espere, hermano, espere, soporte, aguante, y la voluntad de Dios se cumplirá en su vida. Pero confíe en el Señor. Confíe en el Señor, hermano. Es maravilloso lo que dice el Señor, porque el mismo Dios dice: yo cuido de ti, yo cuido de ti. Yo cuido de ti, hijo, hija mía, yo cuido de ti. Y más adelante dice en la palabra de Dios, en el versículo número 8, dice: sed sobrios y velad. Ese es el punto número 2: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Podemos ver ejemplos de esto en la Biblia, hermano. Podemos ver la vida de Job. Su maldición se convirtió en la más grande bendición. Su tiempo de prueba, o lo que pudiera parecer una maldición, porque realmente no lo fue, fue un tiempo de prueba intenso y fuerte. Pero al último Dios lo levantó de una manera impresionante. Pero yo le aseguro que a Job al inicio no alcanzó a ver eso. Pero Satanás estaba probando, estaba atacando, estaba presionando.
Pero ¿sabe algo? Se mantuvo firme en la fe y le pasaron toda clase de calamidades, hermano, en su vida. Sin embargo, él se mantuvo firme en la fe, se mantuvo firme buscando al Señor, y al último el Señor contestó. Y lo mismo sucede en nuestras vidas. Y podemos hablar de muchos ejemplos en la Biblia. José, Moisés. José fue vendido. Uno pudiera decir qué tragedia que sus hermanos lo hayan vendido, lo hayan aventado al pozo ahí, al pozo ese, y luego lo recogieron, lo vendieron, lo llevaron de esclavo, lo llevaron a la cárcel. Uno pudiera decir, antes de que supiera el final de la historia, eso le fue pero mal, le fue tremendo. Quizá José no sabía su futuro y pudo haber tenido miedo al futuro y qué va a suceder y qué va a pasar, pero la verdad es que yo le aseguro que en esas circunstancias ni él se esperaba que de la cárcel iba a pasar a ser el rey, o el segundo, casi el rey, el segundo a cargo en Egipto. Y esa es la promesa de Dios para su vida, hermano. Yo no sé por qué situación esté pasando, pero tenga la seguridad que Dios lo va a fortalecer. Vamos a ser cristianos más maduros, con más confianza en el Señor, y vamos a poder levantarnos, porque los propósitos de Dios son perfectos. ¿Y por qué dice la Biblia? Velad, sed sobrios. Ese es el punto número 2, como les decía. ¿Por qué lo dice la Biblia? La Biblia lo dice porque cuando pasamos por situaciones adversas, el diablo anda como león rugiente. Somos más vulnerables a ser atacados por el diablo. Dice la Biblia que el enemigo solo viene para matar, hurtar y destruir. Y eso es precisamente lo que viene a hacer el diablo. Cuando estamos sumergidos en la adversidad y en los problemas y no estamos firmes en la fe, el diablo viene a atacar nuestra mente y a decirte: ya salte de ahí y ya vete de ese lugar, divórciate, olvídate de tu hijo. Seguramente vas a perderlo todo, no, te va a ir muy mal, no, te van a ofrecer lo peor, te va a suceder algo muy malo. Y empieza la presión y empieza la presión. Y si le damos cavidad al diablo, empieza el juicio, empieza la murmuración, empieza el blasfemar, a veces hasta en contra de Dios. Ese es el objetivo del diablo en los tiempos de adversidad, hermano. En los tiempos de adversidad, de lucha, de angustia, el objetivo del diablo es que nosotros quedemos totalmente apartados de Dios y apartados de la fe en Él, y dudemos de sus promesas. Pero dice la palabra de Dios: mantente firme, mantente firme. Y es muy claro porque lo dice la Biblia en Efesios 6: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de las tinieblas. Las armas de nuestra milicia son poderosas en Cristo Jesús, hermano. Amén. Son poderosas. ¿Y qué quiere decir esto? Que en el momento de angustia y de persecución es cuando más debemos de buscar a Dios, para que el diablo no sea nuestro consejero, sino que el Espíritu de Dios sea nuestro consejero. Si hay problemas en el matrimonio, el diablo te dice: divórciate. Si hay problemas en el trabajo, el diablo te va a decir: levántate, rebélate. Pero la voluntad de Dios no es así, hermano. La palabra de Dios dice que nos mantengamos firmes para no ser presa fácil del diablo. Y cuando venga el día malo, porque pasará, dice la Biblia, mantenernos parados en la fe del Señor, con ese escudo, con esa armadura de Dios, podemos estar firmes en el Señor. Cuando uno va manejando y uno choca y uno no trae seguro de autos, pues uno puede tener un gran estrés y una gran angustia, porque uno le puede decir: pues ya le pega un coche, y a lo mejor es un coche de modelo reciente. Y si en la torre, pues no traigo seguro, ¿ahora qué voy a hacer? Pues híjole, qué tremendo. Pero ¿qué pasa si usted trae seguro? Pues si usted trae seguro, se baja, le habla al de la aseguradora y usted hasta se va a echar un café, hermano. El de la aseguradora se queda ahí a solucionar el conflicto. Quizás sea un buen o mal ejemplo, pero así es la voluntad de Dios, así es el poder de Dios, hermano. Cuando vivimos bajo la cobertura de Dios, no tenemos por qué afligirnos, aún en el accidente o en el problema más difícil, hermano.
Confíe en el Señor, porque la cobertura de Dios está en usted cuando le busca con todo su corazón. El diablo buscará que se venga el ánimo abajo, que venga la depresión, que venga la tristeza. Buscará que usted caiga en la tentación, pero si usted busca la presencia de Dios, usted se podrá mantener firme, usted se podrá mantener pegado a Dios. Así que hoy yo le digo, hermano mío, levántese, hermano, levántese, agarre la Biblia. Un día me dijo un varón de Dios: ese varón de Dios es mi suegro, y yo he aprendido muchísimo de él, hermano. Agárrate de las promesas de Dios. Un día me dijo el pastor Sadot: toma la Biblia, lee las promesas, porque no eres tú, son de Dios. Un día me dijo mi esposa y me agarró de la mano: tranquilo, vamos a arrodillarnos, vamos a orar. Es lo mejor que podemos hacer, hermano, refugiarnos en la presencia de Dios. Y si me ayuda mi hermano de la alabanza del teclado. Dios no lo dejará, hermano, ni lo desamparará. No lo dejará, hermano. Pero manténgase firme, porque nuestro enemigo, el diablo, va a querer tirarlo en ese momento, va a querer tumbarlo. Y dice la Biblia en el versículo número 10: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y ese es el punto número 3. Dios mismo te perfeccionará, afirmará, fortalecerá y te establecerá, hermano. Cuando pasamos por situaciones difíciles, véalo como una oportunidad para ver la gloria de Dios, hermano. Véalo como una oportunidad para que conozca más el corazón de Dios, porque desafortunadamente a veces es lo que más nos mantiene pegado a Dios, los problemas y las adversidades. Cuando permanecemos pegados a Dios, podemos estar tranquilos y confiados. Y en esa tremenda prueba, en esa tremenda adversidad, en esa tremenda circunstancia difícil, usted va a ver la gloria de Dios en el nombre de Jesús, hermano. En el nombre de Jesús, usted va a ver la gloria de Dios. No sé cuánto tiempo pase la prueba, no sé cuánto tiempo pase la situación, pero manténgase firme, hermano. Levántese en el nombre de Jesús. No se preocupe, no se angustie. Ese tiempo va a pasar, pero la misma Biblia dice: pasará ese tiempo, pasará esa adversidad. Y como leíamos al inicio, el mismo Dios os exaltará. Pero necesitamos ser humildes, hermano. A veces esto pudiera parecer que no es o que es fácil. Sí, humilde la adversidad. Pero ¿sabe a lo que se refiere la Biblia? Es que usted confíe más en Dios y deje de confiar en los factores externos, en el hombre. Confíe en Dios, hermano. Confíe en Dios. Yo no sé qué ha pasado en su vida. A lo mejor está de luto. A lo mejor recibió una noticia muy mala. A lo mejor falleció un familiar.
A lo mejor está pasando por una enfermedad muy difícil. A lo mejor está pasando por un problema familiar, un conflicto en el matrimonio que está llenando de estrés su vida y que no puede concentrarse en su trabajo. A lo mejor está pasando por un estrés muy difícil en su trabajo. Pero confíe en Dios, hermano. Confíe en Dios y Él mismo le fortalecerá, le levantará. En esa situación difícil, usted puede seguir peleando en sus fuerzas y peleando en sus fuerzas y peleando en sus fuerzas, pero va a llegar un momento en el que se va a cansar y ya no va a tener más ánimo ni más aliento. Pero si usted confía en Dios, se toma de la mano de Dios y comienza a pelear, hermano, ahí en medio de la adversidad, si usted se comienza a levantar, si usted se comienza ahí a poner su mirada en el Señor y comienza a pedirle, a clamar al Señor, en lugar de decirle ¿por qué? En lugar de decirle tú no me comprendes, en lugar de quejarse, en lugar quizá de confiar en el recurso humano, si en lugar de eso usted va delante de la presencia de Dios y le dice bendito Padre, aquí estoy, ayúdame Señor, ten misericordia de mi matrimonio, Señor, ten misericordia de mi hijo, de mi hija que se me está perdiendo, ten misericordia de mi salud, Señor, ten misericordia, ayúdame Señor, y se encierra ahí en su lugar. A lo mejor no quiere que su esposa lo vea llorar, o su esposo, sus hijos. Se encierra ahí en su cuarto, hermano. A lo mejor se tiene que poner una almohada ahí en la boca y comienza a gritar y a decirle Señor, ayúdame Señor. Pero en el momento en el que usted empieza a clamar de esa manera, dice la Biblia ahí, eche su carga delante del Señor. Echad vuestras cargas delante del Señor. Descanse en el Señor, hermano. Confíe en el Señor y verá su gloria. Verá su poder al final. No lo comprenderá, no lo creerá, hermano. Al final usted terminará diciendo no puede ser, ¿cómo es posible que tenía tanto temor? ¿Cómo es posible que tenía tanto miedo? ¿Cómo es posible que estaba tan angustiado? Y mi Señor me cumplió, y mi Señor me libró, y mi Señor me mostró su voluntad perfecta. Así va a ser, hermano, así va a ser. Y usted comprenderá el porqué de esa situación. Somos como barro en las manos del alfarero. Es como ese oro que para ser más puro, para tener un valor más alto, tiene que pasar por fuego para ser purificado. Tiene que pasar por una formación quizá difícil, pero que pasará y le dará un mayor valor, le dará un mayor brillo. Yo no sé por la situación que esté pasando, pero la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, y Él le mostrará, hermano, al final del camino esa situación o esa adversidad, el por qué. Pero confíe, hermano, confíe en el Señor. Es maravilloso lo que dice la Biblia. Seamos humildes, echemos vuestras cargas delante del Señor, mantengamos la fe sin fluctuar. Y el mismo Dios nos perfeccionará. Verá usted al final un varón, una mujer más madura, más fuerte en el Señor, con más fe, con más confianza, con más anhelo, con más vigor, con más ánimo. Y eso es lo que el Señor hoy trata de traer a su vida, hermano. Así que en el nombre de Jesús, confíe, hermano, confíe, ponga la mirada en el cielo,
Vamos, hermano, hermana. No sé por lo que esté pasando, pero confía en el Señor, hermano. Él tiene el control de su vida. No temas, no temas, no desmayes. Pelea hasta el final. No desmayes. Levántate en el nombre de Jesús. Tómate de la mano del Señor y camina confiado. Aún en medio del fuego, camina confiado, hermano, y con la mirada arriba. Porque el Señor tiene cuidado de ti. Nuestro Señor Jesucristo le entiende, comprende su dolor. Él pasó por este proceso. Jesucristo pasó por este proceso. Pero fíjese aún más qué valor, qué valentía, que sabiendo cuál era su destino, se mantuvo firme. El Señor Jesucristo pasó una situación sumamente difícil, llena de angustia en su pasión, en las últimas horas que estuvo aquí en la tierra. Pasó por condiciones de adversidad dificilísimas, hermano, que ningún ser humano soportaría, y solamente Él lo hizo siendo carne. Fue golpeado, fue azotado. Dice la Biblia que brotaba, fluía sangre de su frente, del estrés, del temor, de la angustia que hubo en su vida. Cuando usted está en su cuarto llorando, angustiado por su trabajo, por su familia, por sus hijos, el Señor le entiende, hermano. Jesucristo le entiende. Él fue desnudado, fue vejado, fue abusado, fue crucificado en una cruz. Y esa agonía fue horrorosa, yo se lo puedo decir, hermano, porque lo clavaron en sus manos y en sus pies. Y fue una agonía, hermano. Fue una agonía. Pero después de que padeció, después de que fue crucificado, vino esa gloria venidera y resucitó al tercer día y se levantó en su gloria y en el trono de Dios, hermano. Y su gozo nadie se lo quitó, hermano. Y en eso creemos. Después de haber padecido, el mismo Dios lo levantó, lo afirmó y lo exaltó hasta lo sumo, hermano, hasta lo sumo. Y así va a ser en su vida, en el nombre de Jesús, hermano. En el nombre de Jesús. Así va a ser en su vida, hermano. Así que yo le invito a que por un momento ahí cierre sus ojos y vamos a pedirle a Dios, hermano. Vamos a pedirle al Señor. Quizá aquí hay alguna persona que esté pasando por una situación difícil. Quizá hay aquí alguna persona que esté padeciendo, que esté luchando. Y quiero tomar nuevamente la Biblia para que usted tome mano de eso, hermano, para que usted descanse en eso. Dice la palabra de Dios: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Yo le invito en especial a las personas que están pasando por alguna situación difícil, que hoy usted humille su corazón delante del Señor. Y eso es algo muy sencillo, hermano. Reconozca su necesidad del Señor. Humillaos quiere decir clamar, buscar.
hincarse, levantar las manos, derramar su corazón con lágrimas, con llanto, con una alegría, de la manera, hermano, como usted lo siente en su corazón. Pero hay algo todavía más importante en esta oración que vamos a hacer aquí: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Así que, hermano mío, libérese, despójese hoy de toda preocupación y busque al Señor ahí con todo su corazón, hermano. Y vamos a orar. Dígale: Señor, en el nombre de Jesús, yo estoy hoy delante de ti, Padre. Tú conoces por lo que estoy pasando. Tú conoces mis temores, Señor. Tú conoces mis luchas. Tú conoces la situación que estamos pasando en la casa, Señor. Tú sabes, Señor, el temor que tengo al futuro, Señor. Tú sabes, Señor, mi necesidad, Padre. Pero hoy yo clamo a ti, Señor. Clamo a ti, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ten misericordia, Padre. Ayúdame, Señor. Derrama tu mano poderosa, tu presencia poderosa en este lugar, Señor. Hoy yo traigo mi necesidad, traigo mi causa delante de ti, Señor. Y yo la expongo delante de ti, Señor. Tengo mucho miedo, Señor. Tengo mucha angustia, Señor. Tengo mucha preocupación. No sé qué va a pasar con mi hijo, Señor, con mi hija. No sé qué va a pasar con mi trabajo, Señor. No sé qué va a pasar, Señor, con mi negocio, Señor. No sé qué va a pasar en mi matrimonio, Señor. Señor, mi papá, Señor, mi padre se está perdiendo. Mi mamá, Señor. El matrimonio de mis padres, Señor. Mi familia, Señor. Ayúdame, Señor. Me he cansado de pelear solo, Señor, pero tú tienes el control de todo, Señor. Tú tienes el control de todo, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Ya no quiero pelear en mis fuerzas, Señor. Quiero confiar en ti, Señor. Quiero entregarme a ti, Señor. Quiero decirte, Señor, que sin ti yo no puedo salir adelante, Padre. Ten misericordia, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Padre. Hoy yo quiero descansar en ti, Padre. Yo quiero descansar en ti. Hermano mío, descanse en el Señor. Descanse en el Señor. Avive esa fe, esa confianza en Dios, y comience a declarar ahí: Señor, yo confío en ti. Yo confío en ti, Señor. Confío en tus promesas. Mi fe, aún en esta prueba, en esta situación, está más fuerte que nunca, Señor. Mi corazón confía en ti, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Así que ahí levante su voz, hermano. Yo sé que usted sabe orar. Ahí levante su voz. Sobre todo si usted tiene hoy una necesidad, una adversidad, una situación difícil. Señor, ayúdame, Padre. Ayúdame, Señor. Yo confío en ti, Señor, y en tu bendita mano, Señor. Yo confío en ti, Padre. En el nombre de Jesús, derrama tu espíritu en este lugar, Señor. Sopla vida, Padre. Levanta un ánimo nuevo, Señor. Da fuerzas al cansado, Señor. Dale ánimo a mi hermana, Señor, a mi hermano. Levántalo, Señor. Tómalo en tus brazos, Señor. Abrázalo fuerte, Señor. Fuerte abrázalo el día de hoy, Señor. Que puedan sentir tu amor, que puedan sentir tu protección, que puedan sentir tu cobertura. Hijo mío, no te angusties, no te preocupes. Yo estoy contigo. Yo te sostengo con mi mano. Yo tengo el control de tu futuro. Yo tengo el control de tus hijos, de tu familia. Descansa en mí, dice el Señor. Descansa en mí, descansa en mí. En el nombre de Jesús, Padre. En el nombre de Jesús, Señor.
En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Yo te sostengo con mi brazo. Yo te amo. Mío eres tú. Tú eres mi hijo y yo soy tu padre. Yo voy delante de ti y yo soy quien pelea tus batallas. En el nombre de Jesús, yo te mostraré mi voluntad. Porque quizá no la puedes ver ahorita, pero la verás. Y verás que es buena, es agradable y es perfecta. Así que levántate, cobra ánimo y ve a los tuyos. Ve a tu casa, ve con tu esposa, ve con tus hijos. Anda confiado, dice el Señor, que yo sostengo tus pasos. En el nombre de Jesús, Señor, tú conviertes el lamento en baile. Y hoy declaramos esa bendición que viene de ti, Señor. Hoy declaramos esa protección que viene de ti, Señor. Solo de ti, Señor. Solo de ti, Señor. Cuán glorioso eres, Padre. Cuando veo los cielos, que es obra de tus dedos, Señor, puedo pensar que no soy nada delante de ti, Señor. Pero tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, Padre. Te alabaré, oh Señor, con todo mi corazón. Me alegraré y aún me regocijaré en ti, Señor. Cantaré a tu nombre. Me entregaré a ti, Señor, porque tú me rescataste el día malo, Señor. Porque tú cumplirás con tu promesa, Padre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Descansa en el Señor, hermano. Dele las gracias al Señor. Dígale: Señor, gracias porque yo sé que tú tienes el control de mi vida, Padre. Gracias, Señor. Aún te doy las gracias. No lo entiendo, Señor, pero aún te doy las gracias por esto que estoy pasando, Señor. Porque tú tratas conmigo. Tú tienes un plan para mí y yo lo acepto, Señor, humildemente, Señor. Y espero en ti, Padre. Espero en ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice, bendice. Bendice a mis hermanos. Bendice a mi hermana, a mi hermano. Bendice a ese joven que está clamando hoy a ti, Señor. Bendice, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús.